Más de uno en Onda Cero. Las 9:08, las 8:08 en Canarias. Aquí seguimos en Más de Uno en tertulia, hoy con Carmen Morodo, con Nacho Cardero y con Casimiro García Abadillo. Y voy a saludar ahora a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Señor Crespo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para intentar, no sé si soy muy atrevido, no sé, situarnos en este mundo tan complicado que nos toca vivir ahora con los actores que tenemos en el tablero internacional, porque me gustaría preguntarle en primer lugar si recuerda una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo en este momento a todos los niveles, político, económico, financiero, y cuyo origen, la verdad es que tenemos perfectamente identificado, ¿no? Las consecuencias todavía no las sabemos, pero el origen lo tenemos bastante claro. Momentos de incertidumbre como estos los hemos vivido a lo largo de los últimos 50, 60 años, por no decir a lo largo de los últimos 100 años, en muchísimas ocasiones. Otra cosa es que lo que no es comparable con el pasado es que en esta oportunidad pues es todo provocado, digamos, por una sola persona. Pero vamos, esa sola persona lo que está es desencadenando una especie de lo que a todos nosotros nos parece un caos tremendo, pero que con alguien diferente en la presidencia de los Estados Unidos, antes o después, tenía que llegar, que es el enfrentamiento entre dos titanes económicos, políticos y financieros por la supremacía mundial. Hoy publica el Wall Street Journal que los planes, si alguien sabe cuáles son los verdaderos planes de la administración Trump, o en concreto del presidente de los Estados Unidos, pasan por aislar a China y por tratar de convencer pues al mayor número de países posibles para que limiten, ¿no?, sus relaciones comerciales con el gigante asiático. No sé a usted si le casa esto con lo que está viendo en estos últimos días, y si no le voy a decir que saque la bola de cristal, si ve algún tipo de solución a esta guerra arancelaria. Me casa en parte y en parte no. En parte sí, porque se trata de eso, de una gran pelea que inició Trump. Aparentemente, probablemente la había iniciado Obama, ya el presidente Obama. La inició Trump en su otro mandato, la ha continuado Biden con muchas menos alaracas, ¿no?, y muchos menos sensacionalismo, y la está continuando y llevando al paroxismo Trump en esta segunda etapa de su presidencia, ¿no? Pero lo que no me casa es que en esa pelea, y si fuera verdad, tal y como dice el Wall Street Journal, que Trump busca en sus aliados una unidad frente a China, pues lo que no casa es el estarle poniendo aranceles también enormes a la mayor parte de sus aliados y al fundamental, que es la Unión Europea. Nos ha llamado la atención también, estamos hablando de este escenario, ¿no?, que se ha abierto ahora de, digamos, diálogo muy inicial, no sé si decir negociación, porque ayer hemos escuchado, por ejemplo, al portavoz del comisario de Comercio, Šefčovič, decir que realmente no saben ni siquiera por dónde empezar a negociar. Es decir, le están pidiendo a Estados Unidos que al menos defina cuál es su posición para saber, a partir de ahí, por dónde pueden encaminar un acuerdo de aranceles, porque se ha hablado realmente de una moratoria, pero ahora mismo en la Unión Europea, y no vamos a entrar en la dinámica del resto de países, ya estamos en una base en la que estamos pagando una tasa mínima del 10%, ¿no?, por todo lo que les vendemos, y luego está ese otro 25% al acero, al aluminio, a los coches. Claro, desde este lado del Atlántico lo que estamos diciendo, ojo, esto tampoco puede ser la base para empezar a negociar. El desconcierto en este sentido también es enorme. El desconcierto es total. Además de lo que usted ha dicho, hoy publica el Financial Times en portada, en su versión digital al menos, que en la OCDE Estados Unidos sigue negociando como si no pasara nada. Y eso a pesar de que en una de las primeras órdenes presidenciales ejecutivas, como se sabe, que firmó el primer día de su presidencia Donald Trump, era salirse del acuerdo que dentro del marco de la OCDE se hizo sobre el tema fiscal, ¿no?, que entre otras cosas incluía lo de la unificación de un mínimo de impuesto de sociedades. Bueno, pues los americanos están negociando en la OCDE a pesar de que su presidente ha dicho que ellos están ya fuera de ese acuerdo. Yo creo que a medio y largo plazo entenderemos un poco lo que está pasando. Yo suelo comparar lo que pasa en cada momento con momentos parecidos del pasado, y en realidad
pues el caos en los mercados no es muy distinto de lo que sucedió en la primera presidencia de Trump. Ahora mismo está exagerado, pero prácticamente todos los indicadores del mundo de las materias primas, de las bolsas, etcétera, están repitiendo un patrón de comportamiento del primer año de la presidencia de Trump o del segundo año de la presidencia de Trump. Por ejemplo, para los mercados hay un índice que se llama VIX, que mide la incertidumbre que estábamos comentando hace un momento. Bueno, pues esa incertidumbre el VIX la está midiendo ahora como en enero o febrero del año 2018, que era ya el segundo año de la presidencia de Trump, colocándose por encima de 50, que en aquel momento provocó la quiebra de grandes fondos de inversión, entre ellos uno muy conocido del Credit Suisse, ¿no? Banco que, por cierto, 4 años después desapareció de la escena. Es decir, hay cosas que son prácticamente igual que en la primera presidencia de Trump, sea el primer año, sea el segundo año, que es en el segundo en el que aplicó los aranceles. El precio del aluminio y el precio del acero no están haciendo cosas muy distintas de las que hicieron entonces como reacción a ese 25% de arancel que ya les puso Trump entonces, de modo que hay elementos conocidos en los que apoyarse y que hacen pensar que todo va a terminar razonablemente bien, y otros que son pues ese caos en el que cada día hay una información que contradice la del día anterior. Señor Crespo, usted que tiene experiencia y que sabe cómo funcionan cargos como el del secretario del Tesoro de Estados Unidos, estamos hablando mucho del encuentro que ha tenido lugar ayer en Washington con nuestro ministro de Economía, de Comercio y de Empresa. Las reacciones de unos y de otros, bueno, muy comedidas, muy frío, ¿no? El comunicado de Estados Unidos diciendo que han hablado de comercio, sí, pero sin aclarar exactamente el qué, y recordándonos que tenemos que gastar más en defensa, gasto militar, en este escenario de la OTAN, y también criticando, bueno, pues los impuestos que tenemos, ¿no? Esa tasa Google, y también dice otras medidas no arancelarias que no se concretan. ¿En qué punto estamos nosotros, España? Claro, somos miembro de la Unión Europea, venimos también de lo que venimos, ese viaje a China, que no sé, a su juicio, si puede penalizarnos en las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué margen de negociar tenemos en este caso como gobierno y como país? Yo creo que teníamos bastante margen para la negociación desde el principio, dado que cuando Trump dijo que a la Unión Europea le iba a poner un arancel del 20%, a España, sin embargo, le tocaría un arancel del 10%, dado que Estados Unidos tiene superávit comercial con España. Eso, bien negociado, podría quedarse en el 5%, como ocurrió con los países que negociaron bien, por ejemplo, el tema del aceite de oliva, que en 2020 pues se quedaron, todos los que producen aceite de oliva se quedaron bien y sin arancel, excepto España, si no recuerdo mal, que hizo una negociación bastante mala. Por lo demás, hay cosas muy razonables de las que nos reclaman los americanos, entre ellas, bueno, aquello que dijo Trump en su primera presidencia, que no compráramos gas ruso, que hiciéramos un aumento del gasto en defensa muy superior. Quién sabe si a lo mejor se le hubiera hecho caso, que, bueno, esto es muy exagerado lo que voy a decir. Quién sabe si Rusia a lo mejor no se hubiera atrevido a la invasión de la parte de Ucrania que no tenía invadida. En fin, que hay cosas muy razonables, pero aunque nos resulten muy incómodas a los europeos. Y en cuanto a esa posición de España, que creo que podría haber sido muy bien situada, podría haber estado muy bien situada, sin embargo, con ese viaje tan inoportuno del presidente a China, que puede que estuviera preparado con antelación, pero no por eso deja de ser inoportuno en ese momento, pues creo que nuestra posición ha empeorado sustancialmente. Le hago ya preguntas muy concretas, sobre todo porque a veces la ciudadanía dice, bueno, sí, estamos asistiendo a algo que se nos escapa muchas veces con estos titulares, con este lenguaje hiperbólico, grandilocuente, en el que nos ha acostumbrado ya el presidente de Estados Unidos, pero a efectos prácticos, para que la gente lo sepa, ¿estamos condenados a una nueva subida de precios? ¿La inflación va a ser otro acompañante al que tengamos otra vez que hacer frente en el futuro, digamos, más cercano, en el corto plazo? Pues yo no soy tan negativo en ese terreno. También he mirado lo que pasó con la inflación en la época de Trump y todo lleva el camino de que ocurra exactamente lo mismo. Subieron los precios en
18, comienzos del 19, y luego ya empezaron a reducirse de nuevo hasta que ya con motivo de la pandemia y en 2022 y con la alteración total de las rutas comerciales por aquello de que los contenedores no estaban en China sino en Europa o en los sitios inadecuados al terminar los confinamientos, pues hay un repunte de la inflación muy fuerte, pero que no tenía nada que ver con la política comercial de Trump. Creo que va a suceder algo parecido. Hay ahora un riesgo muy grande del mismo tipo de perturbación en lo que llaman los economistas la cadena de oferta, que llamaríamos pues perturbación de las rutas comerciales, ¿no? Porque Trump entre sus intenciones estaba cobrar una tasa a los barcos chinos que atracaran en puertos de Estados Unidos. Entonces, si eso ocurre de verdad, si los barcos chinos pues no atracan en Estados Unidos, pues toda la cadena de oferta queda alterada, no ya por los aranceles, sino por la imposibilidad de que lleguen los productos en tiempo y forma, ¿no? O sea, que un cierto repunte de la inflación sí veremos, pero no una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque, por otro lado, todo esto va a estar haciendo que la economía mundial se desacelere, y en Estados Unidos se están preparando o ejecutando ya el despido de 1 millón de funcionarios. Todo eso, pues la capacidad adquisitiva dentro del grupo conjunto de Estados Unidos pues va a disminuir sensiblemente y por lo tanto no presionará los precios al alza, y en el resto del mundo pues con una desaceleración económica ocurrirá algo parecido. Se lo decía porque esta semana dábamos cuenta también de uno de los informes, imagino que están barajando todos los escenarios, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos, que hablaban de una subida, un repunte de la inflación allí de hasta el 5%, aunque lo acotaban, ¿no? A un momento muy, muy puntual. No sé qué puede pasar. Le pregunto ya por último por la reunión que hay mañana del Banco Central Europeo, otra vez el debate sobre los tipos. Me imagino que todo este momento de incertidumbre, de no saber hacia dónde va a ir la política económica, esta guerra comercial, arancelaria, también puede provocar dudas en lo que haga Frankfurt. Pero ¿qué podremos esperar en el día de mañana? ¿Nueva rebaja de tipos? Lo normal sería esperar esa rebaja de tipos, a no ser que al Banco Central Europeo le dé un ataque de pánico y quieran tener mucha más munición para el futuro de la que tendrían si hacen una rebaja de tipos importante. Pero hay que tener en cuenta que una rebaja de tipos ahora mismo sería lo más razonable. ¿Por qué? Por la gran apreciación que está teniendo el euro frente al dólar. Cuando Trump ganó las elecciones, absolutamente todo el mundo se puso a decir que el dólar se fortalecería. En mi newsletter yo dije una y otra vez que no, que iba a ocurrir lo contrario, que se fortalecería el euro, como hizo en el segundo año el primer año, del otro mandato de Trump. Y ese fortalecimiento del euro, que lo ha llevado prácticamente de 1 contra el dólar a 1,14, donde está esta mañana, significa para Europa un endurecimiento de las condiciones monetarias. Naturalmente, con un euro tan fuerte, Europa exporta menos. Entonces, eso equivale a lo que se llama un endurecimiento de las condiciones monetarias, y una manera de contrarrestar ese endurecimiento es sencillamente con una bajada de tipos de interés. Entonces, lo razonable es que la hicieran. Solo el que les dé miedo quedarse sin munición de bajada de tipos para un momento futuro aún más complicado que este, o con una recesión ya en Europa más fuerte de la que trae arrastrando en realidad desde hace 2 años, pues la verdad es que lo razonable sería la bajada de tipos ya. Bueno, lo veremos. No vamos a tener que esperar mucho porque mañana saldremos de dudas. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por atendernos y sobre todo gracias por la claridad al exponer las ideas, y en un momento en el que no es complicado tener las cosas claras con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en consecuencia en el resto del mundo. Un saludo. Igual, un saludo y muchas gracias. Muchas